Conmemoraciones emblemáticas 2021. Corría el año de 1518, cuando mensajeros de Moctezuma II anunciaron la presencia de hombres y barcos desconocidos en la costa del Golfo de México. Era la expedición de Juan de Grijalva. Cerca de San Juan de Ulúa, Grijalva recibe regalos enviados por Moctezuma II y por primera vez se escucha entre los españoles la grandeza de México Tenochtitlan. Al año siguiente, Cortés y su tripulación desembarcan en Veracruz y los enviados de Moctezuma II los reciben con ceremonias y obsequios que superan a los entregados a Grijalva. Con el paso del tiempo, se ha dicho que los mexicas esperaban el retorno de Quetzalcóatl, que Moctezuma II fue muy ingenuo al pensar que Cortés y su gente eran divinidades. Pero en verdad, ¿los indígenas creían que los europeos eran dioses? ¿Moctezuma y los mexicas perdieron la guerra porque creyeron en presagios? La narración indígena de la caída de Tenochtitlan inicia 10 años antes del encuentro entre Moctezuma y Cortés. Eventos extraordinarios, mezclados con creencias occidentales, fueron registrados en los anales, mostrando la profunda complejidad del pensamiento indígena. Los famosos presagios de la conquista son una serie de eventos, acontecimientos, sucesos importantes, prodigios, comportamientos inusuales que supuestamente ocurrieron algunos años antes de la llegada de los españoles al centro de México. Es básicamente lo que se dice acerca de ellos. Son de muy diversa índole, muchos son vinculados a fenómenos naturales, vinculados también a sucesos de orden social, de orden político, que se consideran mensajes de los dioses. Eso es muy importante. Para los antiguos mesoamericanos, la vida humana estaba en constante comunicación con los entes divinos. Entonces estaban muy al pendiente de todos aquellos acontecimientos, procesos o situaciones que fueran consideradas anormales, sorprendentes, inusitadas, prodigiosas y que necesitaban algún tipo de interpretación para ser evaluadas y ser consideradas como posibles anuncios de eventos provocados por la voluntad divina. Pues Tetzahuitl es una palabra náhuatl que se ha traducido por presagio, ¿no? Ahí tenemos, como en el caso de la palabra teotl, varios significados que se pueden asociar con la palabra Tetzahuitl. Tetzahuitl, por ejemplo, puede ser el nombre de una deidad, ¿no? Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, se le dice Tetzahuitl, ¿no? A la diosa Cihuacóatl, que es la famosa que llora en las calles, ¿no? Para anunciar que sus hijos se van a morir o a dónde van a ir, pues también se le califica a la diosa de Tetzahuitl, ¿no? Es decir, el Tetzahuitl es como un anuncio, un mensaje que mandan los dioses, ¿no? Para anunciar una catástrofe, para anunciar algo fuera de lo común, ¿no? Pero también, y eso lo subraya muy bien Alfredo López Austin, es un término que no implica obligatoriamente un destino funesto. Es decir, hay medidas, hay posibilidades para los hombres de contrarrestar esos anuncios a través de rituales, a través de distintas actitudes, ¿no? Y eso es un elemento muy importante, ¿no? Para ir un poco más allá de esa idea de que los mexicas eran fatalistas y que por eso perdieron durante la conquista, ¿no? Tenemos presagios, por ejemplo, de la derrota de
¿no? Y además, y ahí es todo el problema de saber si en efecto hubo presagios o no antes, ¿no? De la realidad histórica. Y ahí sí hay testimonios interesantes de que la llegada de los españoles en el Caribe hubo algunos ecos en Mesoamérica. Es decir, que hay posibilidades de que Moctezuma supiera, ¿no? A través de los Posteca, a través de algunos testimonios, de que sí había gentes extrañas que habían llegado, ¿no? Y que eso amenazaba de alguna manera su imperio, ¿no? Entonces esos elementos históricos sí hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Porque algunos autores dicen, no, esos son puras fabricaciones a posteriori, no hubo nada antes que sucediera, que podría explicar, ¿no? Esos presagios. Ahí sí hay algunos elementos, ¿no? A favor de que sí había signos, digamos, ¿no? Para anunciar lo que fue la conquista. Algunos de los presagios, pues son muchísimos, algunos de los presagios como más notables, el más recurrente de todos ellos, es un evento que se conoce en náhuatl como Mixpantli o Mixpanil, que sería estandarte de nubes o bandera de nubes, que se narra como una especie de columna o pirámide de nubes con fuego, con rayos, que se levantaba en mitad de la noche, que salía desde el oriente y se levantaba hasta la mitad del cielo y se desvanecía con la aurora. Y siempre se indica que cuando aparece el Mixpantli, el estandarte de nubes, lo que anuncia es hambre, guerra, pestes, destrucción, muerte de gobernantes. Es parte de lo que se anuncia. Este evento está registrado en muchísimas crónicas, no solamente indígenas, incluso también algunas españolas posteriores, se narra la vista de este portento. Otro de los portentos muy importantes es la aparición de un ave prodigiosa, el Cuatexcatl, que sería espejo de la cabeza o cabeza de espejo, que es un ave que su sola presencia en el lago ya era un anuncio triste, un anuncio de infortunio, sobre todo para gobernantes, un anuncio de muerte, de tlatoanis, un anuncio de guerra también. Entonces, este ave la encuentran en el lago, unos pescadores, la atrapan y la llevan a Tenochtitlan y la llevan ante la presencia de Moctezuma Xocoyotzin, mejor conocido como Moctezuma II. Llega el ave, que tiene el espejo, se asoma Moctezuma al espejo, que hay una primera visión que lo asusta, que es la visión de unos guerreros que vienen montados en venados gigantes, que vienen causando destrucción, desazón, van haciendo la guerra, se espanta, retrocede, vuelve a cobrar valor, vuelve a ver la imagen del espejo, entonces ve unas estrellas en el firmamento. Las estrellas también lo espantan y pide la llegada de los magos, de los sacerdotes, de los sabios, que le expliquen de qué se trata. Pero al momento que ellos llegan, el ave desaparece enfrente de todos. Incendios inexplicables, luces en el cielo, objetos que hablan, aparición enigmática de dioses y otros fenómenos presagiaban el final de una era, el fin de un sol, el triunfo de Quetzalcóatl sobre Tezcatlipoca. Aquí hay algo muy importante que se tiene que recalcar, sobre todo respecto a la idea tan común y tan controvertida de la identificación de los españoles como dioses. La pregunta más importante ahí es determinar cuáles serán los significados del concepto de Dios, tanto en el mundo cristiano como en el mundo mesoamericano. Y obviamente esas concepciones eran distintas. Para los cristianos, pues la idea de Dios es obviamente un ser omnipotente, un ser con el cual no hay la posibilidad de discutir, de alegar, ¿no? Y es un concepto muy acotado. En cambio, en el mundo mesoamericano, la concepción de deidad, que los antiguos nahuas llamaban teotl, era un concepto mucho más amplio que se podía aplicar no solamente a deidades,
pero también a fenómenos extraordinarios, ¿no? Y ahí podemos ver en la obra de Sahagún, por ejemplo, cómo el franciscano se molesta, ¿no?, de esta amplitud semántica del término y trata de explicar a los indígenas, a los antiguos nahuas, que están equivocados, ¿no?, y que la palabra teotl se debe de aplicar solamente a la deidad suprema, es decir, a la deidad de los españoles, ¿no? Y les dice claramente en varias ocasiones que todos los que veneraban como teotl, como teteo, ¿no?, que es el plural de teotl, eran diablos. A partir de ahí se puede reconsiderar todo el tema de la divinización de los españoles, no en términos estratégicos, ¿no?, como se ha dicho en ocasiones que como los indios vieron a los españoles como dioses, pues por eso perdieron la guerra, ¿no?, porque estaban asustados, estaban amedrentados por los españoles. No, vieron a los españoles como dioses en la medida en que eran seres que venían del mar, eran seres como Alvarado, ¿no?, que era rubio y que le dijeron, que lo llamaron Teotl, también que lo identificaron como el sol. Eran seres que venían con caballos, con armas desconocidas. Entonces, todos esos elementos explican que los calificaran como teteo. Si bien se recrimina a Moctezuma II la caída de México Tenochtitlan por haber creído en presagios, los mexicas no eran los únicos que interpretaban fenómenos naturales y astronómicos como señales favorables o adversas para tomar decisiones políticas y militares. En la misma época, en Europa, también creían en adivinación y los gobernantes decidían con base en creencias mágicas. A menudo se piensa que una de las razones por las cuales los mexicas perdieron la batalla en 1521 tuvo que ver con que ellos creían mucho en presagios y su religión de alguna manera pues marcaba lo que ellos decidían. Y a veces pensamos que Europa era muy diferente y que fue una de las razones precisamente por las que perdieron los mexicas, cuando no fue tan así. En Europa, al igual que en América, la religión era la que mandaba. De hecho, pues las universidades más importantes de esa época estaban comandadas por sacerdotes y la Biblia era la palabra que se tenía que cumplir. Entonces, todos los episodios que ocurrían históricamente, ellos pensaban que formaban parte como de un gran relato que ya la Biblia había predicho. Exactamente igual que acá con el pensamiento cíclico, es decir, estamos viendo una confluencia de pensamientos que no eran tan diferentes. Lo que ahora conocemos como conocimiento científico tiene que ver con un método que se desarrolló hasta después del siglo XVI, es decir, muchos años después de la propia caída de las ciudades. Entonces, los españoles y los europeos en general que llegaron a las tierras americanas tenían un pensamiento igualmente religioso, es decir, todo se lo explicaban de forma religiosa. España está saliendo de una guerra contra los árabes que tenían ya mucho tiempo en el territorio que ahora conocemos como España y Portugal y tuvieron unas batallas muy fuertes donde al final salen vencedores los españoles a través de una serie de tácticas muy interesantes de las que, por cierto, mucho se va a repetir en México, en lo que fue Tenochtitlan. Ellos venían con esta idea de que fue precisamente sus santos y su Dios el que les había ayudado a ganar las batallas. Ellos estaban no solo cumpliendo una empresa terrenal, sino también una empresa espiritual. Y eso se va a repetir también aquí en México. Entonces, ellos vienen con esta idea de que están apoyados por sus santos y por su Dios para lograr conquistar este territorio que a sus ojos era un territorio de infieles, exactamente igual que con los árabes, que tenían otro tipo de creencias. En este caso, pues gracias a que Cortés ha tenido una serie de victorias prácticamente consuetudinarias, excepto la Noche Triste, pues se pensaba que tenían el favor de los dioses. Incluso por ahí algunos de los soldados relatan o ven esta famosa epidemia que ocurre en Tenochtitlan como un aviso, un castigo divino por tanta herejía que a sus ojos los indígenas habían cometido. Derrotas y victorias en Europa también se pensaba que eran influencia de los dioses.
un poquito distinto a lo que está pasando aquí en Mesoamérica, porque en Mesoamérica los dioses, a pesar de que sí tienen una intromisión en la vida de los humanos sí pueden tomar decisiones por sí mismos y sí pueden incluso luchar contra los designios de los dioses. En Europa no. En Europa la idea era que todo lo que Dios ya había escrito, ya había predicho, se tenía que cumplir. Y en ese caso, bueno, pues Cortés y todos sus hombres estaban también cumpliendo la palabra de lo que ellos pensaban su Dios les estaba mandatando. Hay muchos episodios en la Guerra de Conquista donde ellos hacen, obviamente las guerras son muy difíciles, nunca tuvieron una seguridad de ganar las batallas, y en este caso, cuando en algunos momentos los españoles estuvieron a punto de perder alguna batalla y milagrosamente aparece un caballero en un corcel blanco que se parece mucho, o así lo dicen las fuentes, al famoso santo Santiago Matamoros, que aquí en América va a ser Santiago Mataindios, y que precisamente era el santo patrono de los soldados y que también apoyó durante las guerras en Europa para la expulsión de los moros. Entonces, estamos viendo cómo cuando las personas están bajo mucha presión y milagrosamente ganan, o siempre hay una explicación mágica detrás, una explicación religiosa donde se habla del favor de los santos. Por eso es una de las razones por las cuales aquí en México tenemos muchas iglesias dedicadas a Santiago, y no es gratuito que el lugar de la última resistencia mexica, Tlatelolco, esté dedicada precisamente a ese santo. Los presagios fueron una forma muy compleja del pensamiento indígena para mantener su propia visión del mundo y explicarse el catastrófico final que tuvieron las ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco, cuyas razones aún hoy se siguen debatiendo. Lo primero que tenemos que pensar es que tanto para los indígenas como para los españoles, el mundo visible era tan importante y tan real como el invisible, quizás hasta más real. Era gente que pensaba que no todo terminaba con la muerte. Siempre había algo un poco más adelante. Y cuando llegan los españoles, ellos llegan con toda una mentalidad y con una serie de creencias de un cristianismo medieval. Entre ellos, el de Santiago Apóstol. Es interesante porque Santiago Apóstol, Jacobo, Santiago el Mayor, discípulo de Jesucristo, muere hacia el año 60 después de Cristo, decapitado por Agripa. ¿Cómo llega a España, a la punta más occidental del imperio? Es una leyenda medieval que probablemente haya aparecido con los Beatos de Liébana, que hablan del Apocalipsis, porque además las iglesias de Santiago son muy apocalípticas. Y en la Edad Media se crea la leyenda de que está enterrado en Compostela y se vuelve un centro de peregrinación. Los centros de peregrinación eran muy importantes porque son las rutas comerciales. Y el santo se convierte en un santo guerrero que acompaña a los cristianos en su guerra contra los musulmanes, contra los árabes de España primero y después también en las cruzadas. Y esta creencia queda entre los cristianos que vienen para acá. Se vuelve una suerte de santo nacional. Acompaña a los españoles acá, junto con una gran cantidad de santos. Por ejemplo, Hernán Cortés siempre dijo que su santo protector era San Pedro. Y alguna vez en algún relato con Bernal Díaz del Castillo cuentan que aparece Santiago Apóstol en su caballo peleando contra los indios. Y Bernal Díaz dice, bueno, eso cuentan, pero yo nunca lo vi. Pero otras crónicas cuentan otro tipo de cosas interesantes. Cuando están asediados en Tenochtitlan, pocos días antes de la Noche Triste, de la salida, que es la derrota española y que se conoció desde entonces como la Noche Triste,
decían los españoles que les habían mandado a brujos y embijadores que hacían que tuvieran visiones y aparecían muertos o aparecían piernas que corrían solas, brazos que corrían, gritos. Y ellos, por supuesto, lo creían. Era una forma de la guerra. Lo creían los dos grupos. Era parte de esta mentalidad. En uno de los presagios de la conquista que tiene Moctezuma, aparece Cihuacóatl, que es una mujer o una cara de mujer con un cuerpo de serpiente. Y está ilustrada por el Tlacuilo de Sahagún como que está hablando. Y lo que dice la Cihuacóatl es un augurio, una queja de la muerte de sus hijos. Bueno, si uno lee el Evangelio de Mateo en el 2 y la referencia que hay en la matanza de los inocentes, hace una referencia a una profecía de Jeremías, que dice que está Raquel lamentándose, clamando en Ramá. Y lo que está clamando Raquel, que nadie la puede consolar, es la muerte de sus hijos. Entonces tienes un relato que muy probablemente contaron los franciscanos desde muy al principio y que coincide con este relato de la Cihuacóatl y da origen a la leyenda de La Llorona. Hay un fragmento sumamente interesante en las cartas de relación de Cortés. Es cuando se dirige a las Cihueras, ¿no? y tiene que ver con el trágico acontecimiento de la muerte de Cuauhtémoc, ¿no? y del supuesto complot que hubieran organizado aprovechando el contexto, ¿no? para tratar de deshacerse de los españoles. Entonces, una vez que manda a ejecutar a Cuauhtémoc, Cortés, que tenía una brújula, narra cómo unos indios se le acercan y le dicen que ellos se quedaron muy fieles a los españoles y que para comprobarlo, que podía observar en su espejo, ¿no? para ver que ellos sí eran fieles y no estaban con Cuauhtémoc en ese complot, ¿no? Y entonces Cortés, pues, que era una persona sumamente inteligente, pues se da cuenta del provecho que puede sacar de esta idea y les contesta que claro que sí, y que ahí en su brújula él podía ver todas las cosas y se podía dar cuenta si iban a ser fieles o no. Ahí hay que recalcar la importancia del espejo en la cosmovisión mesoamericana, que es un instrumento adivinatorio, ¿no? Relacionado con la deidad Tezcatlipoca, cuyo nombre significa espejo humeante. Y el propio rey tenía un espejo, ¿no? como símbolo de poder, en el cual podía ver las cosas futuras y también a través del cual podía ver a sus súbditos, ¿no? que se reflejaba en su espejo. Es muy importante, aunque parecen anécdotas, esos pequeños acontecimientos, no tanto el papel del adivino como Cortés se aprovecha del espejo, del significado del espejo en Mesoamérica, nos permiten tener un acercamiento más matizado, ¿no? Entonces sí es sumamente importante conocer el náhuatl, ¿no? Trabajar con la lengua, ¿no? para acercarnos a esta cosmovisión y poderla contrastar con la de los españoles. Y ahí también es muy importante conocer la historia medieval, la historia de España, para ver de dónde vienen, cuáles son sus ideas, ¿no? y a partir de ahí sí hacer un balance un poco más equilibrado de lo que fue la conquista con todas sus implicaciones, más allá de las pasiones que obviamente desatan esos temas, ¿no? Y eso es nuestro papel como historiador.
Gobierno de México.